La web 2.0 es un término que sale de Tim O'Reilly en O'Reilly Media. Y este caballero lo que hizo fue que se dio cuenta de que la web se estaba utilizando de una manera diferente. Antes la web era comercial, era controlada por los webmasters, las personas que creaban las páginas y sabían manejar los servidores de información. Y O'Reilly se dio cuenta de que el uso de esa tecnología estaba cambiando. Estamos viendo entonces una nueva versión de la web 2. De la web, el World Wide Web, que antes se conocía como la web 1.0 y que cambia entonces de paradigma. Y estamos trabajando desde una perspectiva y una dimensión diferente a lo que comúnmente se conoce. ¿Por qué? Porque la sociedad está participando de una manera activa, está interactuando, está compartiendo datos, compartiendo información, y estamos entrando en un fenómeno social. De hecho, la revista Times en el año 2006 le dedicó precisamente a nosotros, a ustedes, ¿verdad?, de la portada, precisamente por eso, porque nosotros tenemos la capacidad hoy día para interaccionar desde diferentes aplicaciones que ustedes conocen, quizás los blogs, las páginas wiki, diferentes entornos donde ustedes pueden crear sus páginas personales, y que la mayoría, estamos hablando de un 90%, de estas herramientas son gratuitas. Hay algunas que sí tienen un costo bastante módico de utilización, pero la mayoría son gratuitas. Estamos trabajando entonces con una nueva sociedad digitalizada que trabaja más no solamente para leer o acceder documentos, sino que es para producirlos. Nosotros hoy día tenemos el poder. El blog es una herramienta poderosísima que puede mostrarnos mucho de lo que existe, de lo que se habita, de lo que vivimos en nuestro planeta, y nos da esa facultad de compartir información, de crearla, de gestionarla desde múltiples perspectivas. Y entonces, ¿qué pasa? Ya no somos consumidores de información. Está la mezcla de producción y de consumo, que es lo que se conoce como prosumers. Somos prosumidores. A la misma vez que consumimos, estamos produciendo. Yo consumo información, ¿por qué? Porque hay un blog de cualquiera de ustedes, me sirve, tiene información, tiene datos, yo lo utilizo, lo absorbo, ¿verdad? Lo internalizo, y yo puedo crear un blog relacionado a esa noticia. Entonces estoy haciendo dos funciones, consumir y producir. Y eso se le conoce como prosumers. Estamos hablando de una actitud, como dijo la compañera, es una nueva actitud tecnológica. La web 2.0 no es ningún programa, no es ninguna herramienta, sino que es una actitud de cómo utilizamos hoy día la información para producir conocimiento, para compartirla, para socializar, para interaccionar. A nivel educativo, creo que esta es la mejor dimensión de lo que es la web. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros producir nuestros propios contenidos. Los educadores contemporáneos, en sus conferencias, de hecho, ayer, aunque estaba en Puerto Rico, estaba conectado en España, porque allá hay un congreso, se llama EducaWeb, si no me equivoco, y estaban precisamente en un panel, eso es una señal streaming, y hablando de esa actitud tecnológica y de cómo el contenido se debe considerar, y hablan mucho de que los recursos educativos hoy día son líquidos. No sé si han escuchado ese concepto. El conocimiento hoy día es líquido. Es líquido, ¿por qué? Porque estamos trabajando con pantallas, ya sea de un portátil, ya sea de una tableta o de un teléfono inteligente. Y entramos entonces en un cambio paradigmático a nivel socioeducativo. ¿Por qué? Porque la gente entonces está aprendiendo a leer y a escribir de una manera diferente a lo que lo hacíamos en nuestra generación.
y está aprendiendo también a comunicarse y a interaccionar de una manera diferente a lo que se hacía en nuestra generación. Por lo tanto, educadores como Mark Prensky dicen que los estudiantes de esta generación ya no son las mismas personas para quienes nuestro sistema educativo fue creado. Y estamos trabajando entonces con una generación de estudiantes que está conectado, está disperso en dos dimensiones, en la que estamos ahora aquí nosotros presentes, pero también hay una dimensión digitalizada. Por lo tanto, hay un cambio paradigmático. Se está pidiendo que hayan cambios. Este video que van a ver está un poquito bajito. No sé si tienen control allá en la cabina. Pero si no, no se preocupen. Les recomiendo que vean este video. Y en constante evolución. En poco tiempo hemos pasado de una web estática en la que el usuario tenía un papel pasivo, meramente observador, a una web dinámica, participativa y colaborativa, donde los usuarios se convierten en protagonistas activos, creando y compartiendo contenidos, opinando, participando, relacionándose. A esta nueva web se la denomina Web 2.0 o Web Social. Bien. Y nos ofrece grandes posibilidades en el ámbito educativo. Voy a detenerlo. Ese video es de España y explica prácticamente todo lo que es la Web 2.0 y menciona un grupo de herramientas de tantas que hay, porque estamos hablando de más de 5.000 herramientas. Imagínense yo presentándole a ustedes 5.000 herramientas de la Web 2.0. Se me va la semana completa, ¿verdad? De todo lo que ustedes pueden hacer. Es una maravilla. A mí me encanta. Ok. Conociendo entonces lo que es la Web 2.0, en este gráfico estamos viendo entonces la diferencia que hay entre la web tradicional, la que inició en los años 90, que era una web estática, una web que se utilizaba para leer, acceder a información. No hacíamos nada más. Imprimirla, nos la llevábamos. Era bien basada en compañías, www.whatever.com. La gente era consumidora, eran observadores y lectores pasivos, y era un sistema basado en páginas web. Se controlaba básicamente por los webmasters. Conexión Dialog Connection, que era la primera, el sonidito ese, ¿verdad? Que ya eso no existe. Era basada en email. La educación a distancia empezó con el email, con el correo electrónico, y posteriormente fue evolucionando. ¿Qué pasa? Eso es un resumen de la web 1.0. ¿Qué pasa con la web 2.0? Pues miren, nosotros somos los dueños de nuestros propios entornos educativos. Bien, podemos iniciar con nuestros blogs. ¿Okay? El blog es, como les dije, una herramienta poderosísima donde compartimos información y recursos. Somos prosumidores, ¿verdad? La mezcla de consumidor y productores. Pero ya no estamos basados en páginas web, estamos basados en nuevos entornos, que las palabras son PLE, que se llama Personal Learning Environments, PLN, que se conoce como Personal Learning Networks, SLE, Social Learning Environments. O sea, son entornos de red, donde nosotros nos podemos integrar a la distancia. No necesitamos estar congregados en un solo sitio. Y podemos compartir información, recursos, no sé si es mi celular o... Si no, lo voy a dejar por aquí en una esquinita o se lo dejo. Porque como está recibiendo data todo el tiempo, vamos a ver si el ruido no se nos va. Ok, estamos entonces hablando de que antes era el email, una de las herramientas, y ahora estamos en redes sociales. Inicialmente el correo electrónico era la herramienta que se utilizaba. Ahora estamos trabajando con Facebook, con Google+, con Twitter. De hecho, hace poco leí un artículo que decía que Twitter es tan rápido como un terremoto. O más rápido, ¿verdad? Precisamente ayer en la mañana, tan pronto me di cuenta de la situación de Libia, lo que le sucedió a Gaddafi. Rápido, en Twitter, a las millas. Fotos, videos, de todo. Y a veces cuando yo llego a mi casa, que mis papás me cuentan las noticias y me dicen, mira, ¿supiste que se...? Y ya yo lo sé desde ayer. Porque en Twitter las cosas se mueven rápido.
Ok, la web 2.0, ¿qué beneficios tiene? Cuando ustedes entran en esta dimensión de la web 2.0, estamos trabajando con colaboración, como dijeron ahorita, estamos descubriendo nuevas herramientas, nuevos recursos, podemos inventar. Y eso es bien importante en la educación hoy día, tener el espacio para crear, para inventar. Incluso yo me voy un poquito más allá, educadores. Podemos nosotros mismos teorizar nuestra propia práctica pedagógica. Lo que tenemos que hacer es simplemente, la web 2.0, como dijeron ahorita, es cuestión de actitud. Y cuando tú tienes actitud, tú tienes la capacidad para inventar, para crear cosas nuevas. Y lo implantas con el mejor grupo que tú puedes tener, que son tus estudiantes. ¿Bien? Estamos produciendo nuevos recursos, estamos desarrollando la capacidad de comunicación. A veces yo estoy conectado a las 12, a las 2 de la mañana, y viene un estudiante y se conecta, profe, ¿qué usted hace aquí hasta ahora? Es bien raro ver a un profesor a las 2 de la mañana en un Facebook, en vivo, ¿verdad? Y entonces estamos charlando en la herramienta. Estamos entrando en una interacción, en un proceso que va más allá de la hora en que nosotros nos reunimos en la sala de clases. Y estamos rompiendo con esos paradigmas, ¿verdad?, socioeducativos, porque el estudiante estudia más de noche o de madrugada. Muchos de ellos tienen que trabajar, a veces, por lo menos la cultura en Puerto Rico, la mayoría son jefes de familia y tienen que trabajar. Entonces, ¿a qué hora están estudiando? A las 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Y ver a un profesor que le conteste sus dudas y sus preguntas, eso es una maravilla, ¿verdad? Estamos explorando. Se habla un poquito de glocalización, es la combinación de lo local, ¿verdad?, lo que tenemos ahora en nuestro entorno, pero con lo global. Participamos en procesos educativos con estudiantes, con facultad, con profesionales de cualquier país. Una de las tendencias educativas, compañeros, es que el profesor del siglo XXI, a la misma vez que aquí en la República Dominicana, ¿por qué ustedes no pueden dar clase en España, en Venezuela, en Puerto Rico? Es una tendencia de que el profesor del futuro puede dar clases en cualquier parte del mundo. Y que los estudiantes de la misma manera pueden estudiar en cualquier universidad. Lo que significa que esta universidad no solamente compite con las universidades de la República, están compitiendo con las universidades del mundo. Y por eso es que es importante que la universidad promueva los recursos tecnológicos, no es mi teléfono, los recursos tecnológicos lo mejor que puedan. ¿Por qué? Porque tenemos un Open University en Inglaterra que tiene miles, cientos de estudiantes. Tenemos un MIT que ya está ofreciendo cursos hasta gratuitos, se les conoce como MOOCs, Massive Online Open Courses. Estamos compitiendo con muchos entornos educativos de otros países que ofrecen sus licenciaturas, maestrías y doctorado. Y eso hay que tomarlo en consideración. Las universidades que más se muevan a la tecnología son las que van a atraer a la mayoría de los estudiantes. ¿Por qué? Porque esas universidades van a atender las preferencias, las necesidades y los intereses de los estudiantes del siglo XXI. Y eso es lo que nos hace glocales, ¿verdad? Local y global al mismo tiempo. Trabajamos con la autogestión. Nosotros mismos aprendemos a utilizar estas herramientas con la ayuda del personal de tecnología educativa, porque los tenemos aquí, gente. Aprovechen esos talleres que son gratis y no gasten dinero en otros centros para entonces certificarse, porque tenemos un excelente recurso en esta universidad que está produciendo, que nos va a ayudar a ser autosuficientes, ¿verdad?, a trabajar con la autogestión y que nos involucremos en diferentes proyectos. La facultad, no podemos seguir trabajando aislados. Esa es la cultura de una era industrializada. Yo conocí a la profesora a través de Twitter, a Jacqueline, y hemos compartido información, recursos, y ella está en su nuevo horario de trabajo, que es el mismo mío, 24 horas del día, los 7 días de la semana. El trabajador,
o el educador del siglo XXI, vamos a tener que trabajar en ese nuevo horario, porque esa es la tendencia. O sea, no tenemos hora de entrada ni de salida. Ese es el movimiento que está ocurriendo hoy día. Trabajamos para la divergencia, el pensamiento divergente. Sir Ken Robinson habla mucho, si ustedes han visto a Sir Ken Robinson en su video de que la escuela está matando la creatividad. Precisamente, ¿por qué mata la creatividad de nuestros niños el sistema educativo actual? Porque no nos permite imaginar, no nos permite pensar desde las múltiples inteligencias que tenemos, las múltiples capacidades para manifestar nuestra inteligencia humana, porque tenemos que estar tomando constantemente exámenes estandarizados que miden una parte del conocimiento, pero los talentos, las múltiples capacidades de conocimiento humano, no lo estamos probando. Los estudiantes del siglo XXI necesitan conocer sus emociones para que las puedan gestionar cuando lleguen unas situaciones en una circunstancia dada, porque ese es el fin del aprendizaje. Mi vida no es una presentación en PowerPoint lineal. Mi vida está llena de sucesos evolutivos constantes y el sistema educativo me tiene que ayudar a prepararme para vivir en esas circunstancias, en el caos, en el cambio, en la diversidad. Si yo aprendo a hacer las cosas de una forma, de una sola manera, ¿cómo yo voy a resolver mis problemas? ¿Cómo yo voy a gestionar mis emociones? ¿Cómo yo voy a trabajar con las personas? La universidad tiene que moverse hacia la diversidad, pensamiento divergente, para que el estudiante desarrolle la sabiduría. Y esa sabiduría nos va a ayudar ¿a qué? A tomar decisiones sabias cuando lleguen unas circunstancias dadas y yo tenga el conocimiento, tenga la experiencia y pueda relacionarme con otras personas para entonces yo proceder a tomar la decisión adecuada. Y ustedes han visto cómo la sociedad está actuando más por lo que siente en un momento, un arranque de lo que sea, ¿verdad? Y comete actos porque no están pensando, no están racionando, no saben gestionar esas emociones. Y lo vemos en todo el mundo. En este gráfico estamos viendo una diferencia del educador 1.0 versus el educador 2.0, una diferencia mediática. Como antes se utilizaba el papel o los impresos, ¿verdad? La presencialidad, la televisión y la radio fueron los primeros recursos de educación. Cuando surge la radio, los educadores dijeron, el problema educativo se va a acabar porque la radio está llegando a cada rincón. ¿Y qué pasó? Que la radio no fue un medio muy efectivo. Entonces llegó la televisión en los 50. Y ahora dijeron los educadores, ahora sí que esto es lo que es. Porque aquí la gente va a escuchar y va a ver. ¿Y la televisión fue un recurso efectivo en la educación? En algunos contextos sí. Y ahora llegó la tecnología. Y la pregunta que muchos educadores se hacen ahora es, ¿esto va a funcionar? ¿Verdad? Pues entonces, como vemos la diferencia de ese paradigma, ahora la educación 2.0 trabaja con lo que se conoce como las multiplataformas, las multiherramientas, los multiformatos, todo es multi. Tenemos muchísimos recursos. Complementamos, no es que vamos a botar la televisión y sacar la radio y sacar los proyectores verticales, es complementar lo que ya existe con lo nuevo, porque esa es parte de la actitud. Y estamos utilizando entonces nuevas herramientas. En esta diapositiva, que no es mía, es de la profesora Sibyl Caballero, en uno de los congresos, a mí me gusta utilizar muchos recursos de otras personas. ¿Por qué? Porque si la rueda ya está inventada, ¿para qué yo voy a pasar trabajo? ¿Verdad? Así es que miren, es claro que sí, exactamente, hay que darle la atribución correcta al autor.
No está escrito aquí, está en el otro slide, pero la autora es Sybil Caballero y ella comparte una serie de recomendaciones para nosotros ser docentes 2.0, y como el tiempo corre, voy a nombrar las más, ¿verdad?, las más impactantes. La manera en que interactuamos hoy día es bien diferente. Yo he estado en congresos o en actividades como esta, donde al mismo tiempo, en alguna parte hay una pantalla con toda la gente tuiteando en vivo. Y ustedes van a ver la conferencia, se ve la pantalla, las transparencias, los slides, y en una esquinita está una presentación y toda la gente reaccionando. Ese es el fin del proceso educativo, es que la gente reaccione, no es que absorbamos el contenido, lo anotamos y estudiamos para un examen, porque el fin de la educación es que yo utilice todo este conocimiento y yo lo aplique en mi vida personal, profesional, social, cultural. Eso es parte de la web 2.0. Estamos trabajando con los procesos de aprendizaje basados en problemas. No estamos trabajando con currículos basados en materias. El currículo en Europa que se está utilizando, y lo van a ver en los exámenes PISA y en Teams, se están moviendo más hacia un sistema de instruccional basado en problemas, basado en prácticas, no en contenidos, no en materias, no en disciplinas. Y eso es parte de la web 2.0. Estamos trabajando con construcción de significado o de aprendizaje significativo. Aprendizaje para toda la vida, no es para pasar una clase, porque entonces eso no es un aprendizaje. El aprendizaje para toda la vida es que ese conocimiento que yo lo estoy de una manera u otra internalizando, yo lo puedo aplicar en mi vida. Y estamos trabajando con una nueva práctica pedagógica. Eso es parte de la web 2.0. Aquí hay más información, es muchísima, porque la web 2.0, como dijo la compañera, es una actitud y hay muchos elementos que están envueltos. Y se utilizan variedad de herramientas, variedad de recursos informativos que nos permiten trascender nuestra capacidad de comunicar la información, de gestionar nuevos conocimientos, compartirlos. En algunas de las lecturas que he hecho se menciona, aprender es compartir en el siglo XXI. Si no compartimos, por eso les dije ahorita que el docente del siglo XXI no puede trabajar aislado. Tenemos que conformar comunidades de práctica, apoyo. Porque si yo no sé hacer X función en un blog, yo hago la pregunta y ustedes me comparten la respuesta. Pero si yo trabajo aislado, desconectado, ¿quién me va a ayudar a corregir mis dudas y mis preguntas? La interacción es bien, bien importante. En este gráfico trabajamos entonces con unas herramientas 2.0. Por encimita, el blog, ya ustedes saben que el blog es una bitácora. Lo que son los wikis, aunque suene un poquito raro, ¿verdad?, esa palabra, en Puerto Rico tiene otra connotación, pero los wikis es una palabra hawaiana que significa rápido. Es una página web que yo puedo escribir un pedacito y cada uno de ustedes puede escribir un pedacito y entre todos podemos elaborar un contenido, un ebook. Hay muchos ebooks de diferentes temas educativos que hay 20, 15 autores. Y es que ellos mismos constantemente están cambiando, actualizando esa información. ¿Qué pasaría si no existieran estos recursos y estamos con contenidos impresos? Mire todo el proceso. Esto toma hacer un libro impreso de 3 a 5 años. En lo que yo lo escribo, lo corrigen, se va a la imprenta, se distribuye, pasa un tiempo. Cuando yo utilizo entonces estas herramientas, un blog, una página wiki, un portafolio, una página personal, lo estoy haciendo en tiempo real y no gasto un centavo. No tengo que hacer una segunda edición ni tercera edición y volver a gastar más dinero porque la tecnología me facilita esa
oportunidad de corregir, de evaluar, de cambiarlo sin gastar un solo centavo. Y nosotros escuchamos constantemente que los sistemas educativos no tienen dinero. Pues entonces vamos a utilizar estos recursos que son gratis. Trabajamos un poquito con las conferencias de streaming en vivo. Trabajamos con redes sociales como Facebook y Twitter. Hay un libro, si lo quieren leer, se llama Proyecto Facebook de Alejandro Pisitelli. Cómo convirtieron Facebook en una plataforma de e-learning. Y narra una experiencia educativa que él tuvo con sus clases. Trabajamos con marcadores sociales. Yo utilizo Delicious y ahí yo guardo todo lo que yo me encuentro que me parece interesante y en vez de guardarlo en el marcador de la computadora, en el bookmark, en los favoritos, pues yo lo guardo en Delicious y yo comparto el URL de ese marcador mío con ustedes y ustedes van a ver todo lo que yo tengo. Tengo 2.300 recursos, información, contenido, lo que sea. Bien, eso es un poquito de lo que es el trabajo de Docentes 2.0. En este gráfico me ayuda a describir un poquito más hacia dónde nos estamos moviendo, dónde se mueve la web 2.0. Y esto choca con muchos educadores, el contenido abierto. Y hay muchos compañeros que me dicen, yo no voy a compartir mi PowerPoint porque yo me tardé un mes haciendo eso y yo no se lo voy a dar a nadie. Y eso pasa. Ok. Si yo saco mi cartera, no la tengo aquí, la dejé. Y yo digo, toma, a cada uno le estoy dando un billete de mi cartera. Yo estoy perdiendo, o no lo estoy perdiendo, estoy compartiendo mi dinero. ¿Verdad? Porque le estoy dando de mi ganancia un billete a cada uno de ustedes. Pero si yo comparto mi conocimiento, ¿yo estoy perdiendo mi sabiduría? Claro que no. Al contrario, yo me he dado cuenta y he descubierto que cuando más comparto mis blogs, mis presentaciones en PowerPoint, hay un valor añadido detrás de todo eso. Y hay mucha gente que me envía más información que yo la puedo utilizar para cambiar lo que ya yo hice. Y es esa cultura de la que tanto les hablo, es la web 2.0, que se dirige hacia el conocimiento abierto. Y ya, como les dije ahorita, hay cursos de e-learning abierto gratuitos. Trabajamos con la lectura, es importante, la lectura es la destreza más importante en la educación. No la podemos dejar. Nadie va a aprender si no lee. Ok, la ventaja de esto es que a través de estos recursos nos atrae un poquito más. La lectura, además de que la lectura digitalizada viene en chunks, lo que se llaman pedacitos. Y cuando tú lees de pedacito a pedacito, te puedes leer un Don Quijote y no te das ni cuenta de tanto que tú has dado link a redes, a lugares. Y cuando vienes a ver, ¿verdad? Tienes mucha lectura hecha, mucho pensamiento divergente. Trabajamos con que, con la reflexión, ese contenido nos va a ayudar a reflexionar. Trabajamos entonces con la producción, el diseño y el desarrollo en diferentes recursos. ¿Y qué hacemos? Un producto digitalizado. Ese es el ciclo del conocimiento. Y así lo vamos compartiendo con las personas. Como les dije, no podemos trabajar en este ambiente cerrado, solamente para consumir información o paquetes de información. Vamos a entrar en esta dimensión, los invito, porque de verdad van a ganar muchísimo. Es la razón por la que yo estoy aquí, precisamente. Ahorita, cuando termine esta presentación, comparto algunos recursos para que ustedes vean de dónde yo vengo. Y este cuadro, que es de Dolores Cap, de excelente recurso, no me acuerdo si es colombiana, yo la sigo mucho en las redes, me muestra o nos muestra hacia dónde nos movemos. Y estamos ya mismo por llegar a la web 4.0 y todavía la universidad está luchando por entrar a la 2. Ok,
Pero la web 2.0, ya ustedes conocen, ¿verdad?, en qué consiste esa dimensión. Y nos vamos moviendo de lo que es lo cerrado, el entorno aislado, entrando a unos entornos de aprendizaje, lo que es formal, que es aquí, la universidad. Ahora estamos entrando en entornos de aprendizaje informal. Un curso MOOC, como está ahora mismo, hay uno de inteligencia artificial del MIT en Estados Unidos. Hay más de 100,000 personas inscritas en ese curso que está corriendo gratuito hoy día. Y esa es otra tendencia. Y uno va a decir, ¿y mis habichuelas como educador dónde van a quedar? Si los cursos son gratis. Wow, eso es un dilema que tenemos. Pero es una tendencia. Nos estamos moviendo hacia una web 3.0 que se conoce como web semántica, dirigida hacia la inteligencia artificial. Cuando usted escribe en Google, si ha entrado a hacer búsqueda y va escribiendo una palabra, va a ver que el significado, o sea, te va a cambiar. Y por ejemplo, va a escribir comunicación y usted escribe como y sale. Eso es parte de la web semántica porque el buscador está entendiendo el lenguaje que usted está buscando la información sin tener que usar la taxonomía, la de and, or, esa búsqueda booleana. Y esa es la capacidad de la inteligencia que va a tener la web de entender nuestro lenguaje natural, ya sea por texto o por reconocimiento de voz. ¿Qué pasa? Que la web 4.0 es la inteligencia artificial, la perfecta. Vamos a tener entonces una combinación de aprendizaje formal con aprendizaje informal y una combinación de una docencia institucional a un aprendizaje autogestionado por parte del estudiante. Son tendencias que la mayoría de los educadores están compartiendo hoy día porque hacia eso es que se va a mover la educación. Quiere decir que nos forza a nosotros, compañeros, a movernos a esta dimensión. No podemos quedarnos en donde estamos. Si el conocimiento hoy día es tan evolutivo, recuerden que antes el conocimiento que se impartía en la sala de clases era incuestionable. Bien, mis papás iban a la escuela porque la escuela y la biblioteca eran los únicos centros de información, los exclusivos. Ahora tenemos muchos centros de información, gracias a la tecnología. ¿Qué más pasa con la web 2.0? Estamos rompiendo los modelos lineales, los modelos secuenciales, los planes de estudio secuencial. Y yo escucho a un Juan Domingo decir que la educación del siglo XXI debe ser educación a la carta. Personalización de la educación. Hacia eso es que se va a mover el sistema educativo. ¿Por qué? Hay muchos pensadores como Mark Prensky, se me olvidan los nombres, pero dicen, la manera en que el sistema educativo tradicional está corriendo es insostenible, económicamente insostenible. Aprovechemos entonces estos recursos para seguir ofreciendo, dictando nuestras clases con los estudiantes, que los estudiantes sean docentes también y que nosotros los docentes seamos aprendices. O sea, no podemos trabajar aislados, no podemos trabajar desde acá arriba, desde el escenario, y que los estudiantes sigan escuchándonos pasivamente. El estudiante del siglo XXI se ha movido del silencio y la contemplación a la distracción y el movimiento. No tenemos otra opción. Ese es el camino que estamos siguiendo hoy día. Por eso estos eventos se están llevando a cabo, porque ese es el mensaje que la universidad quiere llevarle a ustedes, tanto a la facultad como a los estudiantes, porque estas son las tendencias que vienen. Y si no lo hacemos aquí, lo van a hacer en otra universidad que va a competir con la UNIBE o en otro centro educativo institucional, o sea, de aquí de la República, que está compitiendo con esta universidad. Para eso es esto mismo. Así que vamos a trabajar
no solamente con una disciplina, estamos hablando de un nivel transvergente y transdisciplinario, integración de muchos conocimientos en una experiencia educativa. Ese es el movimiento de la web 2.0. Un modelo lineal que no es responsable socialmente porque trabajamos aislados, pero ahora trabajamos a nivel social. Además de mi trabajo por el que yo gano dinero en la UPR en Arecibo, yo me he involucrado en la red Aula 2.0. Todos los martes se ofrecen talleres gratis, conferencias desde Illuminate, gratis, de educación. Eso es a las 9, de 9 a 10, hora local. Usted entra a Aula 2.0, se registra y todos los martes o miércoles o jueves, todo depende de la programación, se ofrecen esos talleres. La red Educasting, los fines de semana, sábado y domingo, transmiten programas de podcast gratis. La red de educadores puertorriqueños, que es la que yo pertenezco y ofrezco los talleres, también tiene página en la web, EducaPR. Ustedes entran a esas redes, y eso fue una recomendación que yo le hice a Jacqueline en un futuro, de que aquí en la República se cree una red de educadores. La experiencia que hemos tenido con EducaPR, con Aula 2.0, es grandísima, exponencial. Los profesores comparten tanta información, recursos, herramientas que nos ponen al día en lo que es nuestra disciplina de estudio o en la disciplina que ustedes quieran aprender, porque todo es evolutivo y hoy queremos ser médicos, pero mañana queremos ser abogados y otro día queremos ser otra cosa. Eso es esto, transdisciplinario. No, el sistema educativo no puede mantenerse en la singularidad. Tenemos que movernos entonces hacia la pluralidad. Tenemos que interconectarnos. Para hacer eso, esto fue precisamente ayer, un tweet de Fernando Santamaría. Síganlo, él es excelente educador y publica muchas cosas. Y nos dice que los centros, estas unidades de tecnología, nosotros los educadores necesitamos autonomía para cambiar el sistema educativo sin que hayan presiones de agentes externos. Y me refiero, lamentablemente, y ocurre hasta en Puerto Rico también, que los políticos, los que no saben nada de educación, nos dicen a nosotros qué tenemos que enseñar y cómo tenemos que evaluar a los estudiantes. Y entonces, para que yo estudie pedagogía, si me están atando a un sistema por el cual yo tengo que aprobar a mis estudiantes que pasen pruebas estandarizadas y yo no puedo hacer una evaluación de un estudiante haciendo presentaciones en SlideShare, haciendo presentaciones a través de la señal streaming de una conferencia virtual, ya sea por Illuminate o por WYSIC. Y esa fue una experiencia que yo tuve el semestre pasado con los estudiantes de sistemas de oficina, que ellos, la profesora quería hacer algo nuevo para la clase porque las presentaciones presenciales estaban aburridas y todo el mundo estaba así. Pues entonces la hicimos gratis con WYSIC. Y resulta que todos los estudiantes estaban despiertos, todos estaban chateando, hacían preguntas, diferente a lo que ocurría en la sala presencial, que nadie hacía preguntas, nadie compartía nada, todo el mundo callado, se acabó la presentación del compañero, viene para otra, que me quiero ir. Pero había más interacción. ¿Por qué? Estamos viendo que los estudiantes se están sumergiendo más en el proceso educativo cuando utilizan las herramientas de su identidad. Y los estudiantes sienten que se pueden expresar en el timbre de su propia voz. ¿Qué me decían los estudiantes? Esto es como Facebook. Yo puedo chatear aquí. Ellos están usando una herramienta con un fin educativo, pero a la misma vez se sienten que están socializando con otra herramienta como una red social. Y independientemente, compañeros, de nuestra educación tradicional, uno de los grandes retos que nosotros los tecnólogos educativos tenemos es que no
nunca hay una certeza exacta de que los estudiantes aprendan. Pero sí tenemos la capacidad de sumergirlos en el proceso, de que participen, colaboren, se involucren en proyectos. Ya no trabajamos más con grupos de personas, estamos trabajando con redes. Las redes son más poderosos que los nodos. Ahora mismo nosotros podemos ser una red, a partir de hoy, que comparte información, datos, recursos y herramientas, y ustedes van a ver que se van a sentir más poderosos que trabajando como un nodo aislado. No sé si han escuchado la teoría del charismo, interesante, y es una analogía que se hace, porque lo que ocurre en nuestro cerebro es precisamente eso. Nuestras neuronas se juntan, entran en el proceso sináptico, están socializando, y de ahí se forman nuevas estructuras. El cerebro humano es plástico, modifica, y se han visto las imágenes de los CT scan, de cómo el cerebro de un niño cuando está aprendiendo, se ven esas bombillitas de colores, versus el cerebro de un joven que está en un estado quieto, estático, su cerebro se ve apagadito. Y es porque esas neuronas no se están conectando. Ese es este mensaje. Nosotros somos nodos sociales. Si no compartimos la información, no vamos a aprender. La ventaja de la web 2.0 es que nos permite extender esa capacidad para compartir la información. Por eso es que estamos aquí, gente. Curtis Johnson, en el programa de redes, no sé si ustedes lo pueden ver por la televisión TVE, pero también pueden conseguirlo. Se llama, déjame ver si me acuerdo del programa, de Edward Punset. Lo pueden buscar en internet por Edward Punset, no me acuerdo ahora el nombre del programa. Redes, gracias. Redes. Y él entrevistó a Curtis Johnson, que dice, mira, no podemos seguir educando a nuestros estudiantes como si fueran personas o ciudadanos corporativos que van a salir al campo del trabajo, al mundo del trabajo, a recibir órdenes. Porque no estamos produciendo personas pensantes, personas que estén capacitadas para resolver la crisis y la incertidumbre del siglo XXI. Volvemos al mismo mensaje, ¿verdad?, que les dije ahorita. Así que es bien importante. Miren esto que dice Juan Domingo Farnós. Y lo que ahora ya no sirve para nada, se refiere al sistema educativo. Hay que inutilizarlo, porque querer mantenerlo supone, entre otras cosas, un gasto superfluo. Ustedes van a ver mucho que si Estados Unidos va a hacer una reforma educativa para seguir haciendo la educación de la misma manera. ¿Qué reforma es esa? ¿Ven? Entonces estamos gastando millones, que lo que hace es que agrava la construcción de lo nuevo, de esta innovación. Y eres un educador disruptivo. Él cree que el currículo debe cambiarse por completo. Y estas herramientas nos permiten cambiar el currículo. Él habla de que el sistema educativo debe cambiar de lo que es una jerarquía a una redarquía. Los invito a leer sus pensamientos porque son bien controversiales. Y él dice que perder ese dinero es una pérdida de tiempo y esfuerzos que dinamita la creatividad de los estudiantes y el esfuerzo que se necesita para construir nuevos conocimientos. Aquellos que no quieran seguir el ritmo, que se aparten y dejen hacer a los demás. ¿Okay? No hay otro camino disruptivo. Son ideas bien controversiales. Y él lo que dice es, mira, si el sistema educativo quiere mantenerse donde está, que siga donde está, pero que nos permita entonces crear un sistema educativo paralelo a este grupo de educadores que quiere lanzarse a esta dimensión para crear, para pensar nuevas formas, desarrollar nuevos modelos instruccionales. Ese es el mensaje, que nos permitan, que nos den esa oportunidad. Y felicito a la decana, porque de hecho ni en Puerto Rico no existe un decanato en innovación tecnológica. Entonces, ¿cómo vamos a innovar si no tenemos una unidad que nos faculta
para experimentar y teorizar nuestra propia práctica. ¿Qué pasa, Puerto Rico? No sé. No tenemos esa unidad dentro de nuestra estructura jerárquica. Y estamos hablando entonces que la escuela, bien importante, porque creo que hay educadores aquí, todos son profesores, del sistema escolar hay mucho, ¿verdad? Ok. Tenemos que ir pensando en una nueva escuela, un nuevo papel. Esto es difícil, yo lo sé, claro que sí. No conozco sus contextos, ¿verdad? No conozco los problemas laborales, las condiciones laborales en las que ustedes están con los recursos tecnológicos. Mi mejor recomendación, compañeros, aunque no los tengan esos recursos o esas tecnologías en el aula, traten de utilizarlas ustedes. Aprendan ustedes, poco a poco. Compartan, unas en Aula 2.0, unas en otras redes educativas. Vean lo que el mundo está haciendo. No nos quedemos encerrados en nuestra propia frontera del obsoletismo. Vamos a utilizar todos estos recursos, construir nuevas estrategias, nuevos modelos. Hay que inventar. Hay modelos interesantes. Eduteca es uno de los recursos que yo he visto para escuela, fabuloso. Ahí tienen plantillas de todo, modelos educativos, plantillas, instrumentos de avalúo, que si cómo se evalúa un blog, cómo se evalúa una conferencia presencial o una conferencia virtual, ya están todos esos modelos. Eso está gratis, gente. Simplemente saber dónde está. ¿Dónde yo lo encuentro? Eduteca, excelente. Tenemos que crear nuevos espacios, nuevos entornos. Yo sé que este gráfico no se ve bien, pero los nuevos objetivos de la instrucción hoy día está basada en la atención, en el consumo crítico. Solamente un 2% en el mundo comparte la información y la crea. Imagínense cuando el 50% de los usuarios de YouTube o los usuarios de Wikipedia compartan esa información. Va a haber y que sea de utilidad y que sirva para ese propósito de su usuario. Entra, porque esa es parte de la cultura, que es compartir la información, producirla, generarla. Pero yo he visto clases donde hay una duda y saca un estudiante su tablet y se va a Google o se va a Wikipedia, profe, es tal y tal cosa, porque está utilizando la herramienta de su identidad, la que sabe utilizar. Y entonces estamos trabajando, pues miren todos estos elementos, consumo crítico, participación, que es lo que le he dicho, conciencia de red, la ciudadanía digital. Si nosotros no fomentamos ciudadanía digital en nuestra escuela y en nuestra universidad, la sociedad va a adquirir su propio uso de esta tecnología en su detrimento. ¿Por qué? Porque mucha gente que no tiene educación, y lo dice la OECD en una investigación que hizo, aquellos estudiantes que no tengan base educativa van a utilizar la web en su propio detrimento. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer con las redes sociales es el ocio, la diversión y el juego. Los estudiantes que a nivel educativo han utilizado la web, además de mejorar sus calificaciones, van a utilizar la web en su crecimiento, porque saben que en la web está el futuro, lo que se conoce como la economía del conocimiento. ¿Bien? Y trabajamos entonces desde múltiples dimensiones. Ok, David Perkins dice, vamos a enseñar para lo desconocido. ¿Por qué la escuela y la universidad siguen enseñando en lo que ya se conoce? Vamos a cambiar esos modelos un poquito, vamos a trabajar con conocimiento que es nuevo. No podemos conocer lo desconocido si nos aferramos a lo que ya conocemos. Y la escuela debe moverse hacia esto. Tenemos que movernos hacia el futuro, y el futuro no sabemos qué va a pasar. Sí podemos decir que haya unas tendencias. Una de las características, de las competencias más importantes a nivel educativo, es que el estudiante aprenda a pronosticar fenómenos emergentes. ¿Por qué? Porque toda esa información que recibe en el momento
la analiza, la procesa y dice, para esta época o para mañana o tal día, esto puede suceder. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos poniendo a trabajar esa mente. Quizás ese suceso, ese fenómeno no pase en ese tiempo que dice, pero está pasando o va a pasar en un futuro. Y entonces podemos trabajar moviéndonos hacia el futuro, porque ese es el fin de la educación. La educación no es aprobar. No podemos seguir educando para aprobar. Tenemos que educar para que el estudiante pueda trabajar y desarrollarse en la incertidumbre del siglo XXI. Y esto es lo que nos espera, gente, en el futuro. Y casi todas son Mac. No es que le estoy dando publicidad a las Mac. A mí me encantan. Es una buena plataforma. Pero esa imagen lo que me está dando es una tendencia de qué va a pasar en el futuro. Porque los estudiantes van a trabajar en su proceso de aprendizaje de esta manera. No es que la presencialidad es mala, ni es disfuncional. La presencialidad es muy buena, el contacto social es importante. Esto es una extensión de esa capacidad. La virtualidad nos da un poquito más de presencialidad. Es un apoyo a la presencialidad que nos permite entonces trascender los límites y las barreras geográficas y temporales. Y esto también es lo que nos va a pasar, gente, con sus hijos, con el hijo de usted, sí, eso es lo que va a pasar cuando usted quiera irse de camping y el nene dice, no, que yo quiero tuitear y yo quiero estar en Facebook, que mis amiguitos, que sí. ¿Por qué? Tenemos una sociedad hiperconectada. Y ese es su mundo. Esta sintaxis de Twitter y de Facebook, que son unos códigos extraños y que son simplemente lo que se llaman almohadillas o hashtags, que es para publicar sobre un tema, son lenguajes que deberíamos conocer, porque es el lenguaje que está utilizando la sociedad de hoy día y que, como usted bien dice, son experiencias de aprendizaje que se pueden hacer. A lo mejor, si hubieran utilizado una herramienta como la que yo utilizo, que en la Macintosh es GarageBand o Audacity, ellos también pudieron haber hecho una producción de audio tipo podcast de esa novela con efectos de sonido y hacerlo entonces en audio. Y esa es otra alternativa que se pudiera hacer para que el estudiante se introduzca. Ese es el proceso, es sumergir al estudiante al proceso de aprendizaje. Ese es el fin de la web 2.0, aprovechando estas herramientas. ¿Bien? Gracias. Muchas gracias, profesor.